Este episodio de la Estrategia del Día es traído por la conferencia anual del Council of the Americas en México. Este 20 de mayo, únete al foro que reunirá a líderes empresariales y del sector público para explorar oportunidades de inversión en un momento clave para la economía del país. Regístrate o mira la transmisión en as-coap.org. Muy buenos días. ¿Cómo ven que perfilan a la CFE para competir con Telmex, Easy Total Play y Megacable? Además, el impuesto de 5% a las remesas que viene por parte de Estados Unidos toca fibras sensibles de las fintech en México. Hoy hay decisión de Banco de México y desde JP Morgan, su economista en jefe, dice el Banco Central aún tiene que hacer la tarea más difícil. Mientras tanto, en China, la primera dama de Brasil se queja de TikTok con Xi Jinping. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Mientras se llevan a cabo los conversatorios para analizar a profundidad la reforma a la ley de telecomunicaciones que lleva el sello de la presidenta Claudia Sheinbaum y que desde hace unas semanas provocó una ola de advertencias e inconformidades que derivaron en estos diálogos por el contenido sobre el uso del espectro radioeléctrico, la libertad de expresión, la publicidad y la regulación a las plataformas digitales, pues la presidenta agitó de nuevo las aguas. Durante su conferencia de prensa matutina del 14 de mayo, dijo que quiere que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, se una al club de Telmex, Megacable, Easy y Total Play para ofrecer servicios de Internet. No me atrevería a llamarle a CFE una nueva competidora porque, poniendo las cosas en su justa dimensión, no competiría en condiciones parejas, precisamente por el tema del uso del espectro. Sheinbaum dice que la reforma pretende bajar los precios del acceso a Internet en el país mediante una mayor competencia en territorios donde existe cobertura. Sin embargo, habría que ver esas letras chiquitas porque quizá no sea en igualdad de los jugadores privados, que en este caso serían Carlos Slim con Telmex, la familia Robinson Burs con Megacable, los Azcárraga de Televisa y Ricardo Salinas Pliego con Total Play. ¿Por qué? Simple. A diferencia de estas empresas que pagan muy caro por el uso del espectro radioeléctrico, Sheinbaum, a través de esta propuesta de ley, quiere que CFE lo haga gratis, pero para el caso de la provisión de Internet para uso público o cobertura social. Y aunque sí tendría las mismas condiciones CFE que el resto de los participantes del sector para la provisión de Internet en zonas donde sí existe cobertura, pues se presta para dudas sobre las condiciones asimétricas en las reglas del juego. Hay una buena intención de querer ampliar la cobertura del acceso a Internet en el país desde siempre, incluso con las mismas empresas que al final desisten por lo costoso y poco rentable que les resulta este despliegue. Han sido intentos tras intentos por cerrar la brecha digital con la población mexicana. Es uno de los grandes pendientes que tiene México, sin duda. La falta de infraestructura es otro problema y hasta la falta de habilidades y conocimientos. Aunque ustedes no lo crean, en México todavía hay más de 25 millones de personas sin acceso a Internet. Esto de acuerdo con la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares que elabora el INEGI. En los últimos años, los proveedores de Internet fijo, encabezados por Telmex, han realizado inversiones en una lucha por ampliar su presencia territorial, pero como decíamos, es algo que les ha generado presiones financieras y en el caso de Telmex, de Slim, hasta incluso una alerta de que crezca su preponderancia, esa palabra que tanto le molesta al empresario. A su vez, estas empresas han manifestado la necesidad de bajar el costo de acceso al espectro radioeléctrico porque es muy caro. En ese sentido, la propuesta de Sheinbaum encontró un ejemplo en Brasil, donde la opción que se considera es la de otorgar descuentos en el pago del espectro a cambio de acceso a infraestructura para la cobertura social. Este nuevo asunto dará mucho de qué hablar y se agrega a la lista larga de temas que se discuten actualmente en estos conversatorios que básicamente se vieron obligados desde el Poder Legislativo a realizar porque se encendieron los focos rojos ante señalamientos de censura sobre un artículo en particular que según Sheinbaum ya no va a ser considerado en la legislación, así como preocupaciones en materia de competencia y el papel que tendrá la Agencia de Transformación Digital a cargo de uno de sus funcionarios más cercanos, José Merino, en sustitución del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, que es una asociación civil, dijo que algunas disposiciones de operación y diseño de esta agencia a cargo de Merino son violatorias del TEMEC, como la permisibilidad de que empresas controladas por el Estado mexicano sean abiertamente monopolios, violando las reglas de competencia, además de una violación al acuerdo comercial con la obligación de censurar o prohibir la información transfronteriza enviada por medios electrónicos. Poco a poco nos iremos adentrando en este tan interesante pero a la vez complejo tema de las telecomunicaciones. En otras noticias.
De los aranceles al gusano barrenador a otra papa caliente entre México y Estados Unidos, las remesas. Tema sensible, muy sensible, considerando que es una de las principales fuentes de ingreso para México, además del petróleo, el turismo y las exportaciones. Pasa que los republicanos en la Cámara de Representantes están impulsando, acorde a las prioridades del presidente Trump, un impuesto del 5% sobre las transferencias de dinero que salga de Estados Unidos, que aplicaría para más de 40 millones de personas, incluidos los que cuentan con Green Card o tarjetas de residencia, y también a quienes tengan visas de no inmigrante como los H1B, H2A y H2B. Solo los ciudadanos estadounidenses estarían exentos. Esta iniciativa forma parte del paquete legislativo del presidente Trump llamado The One Big Beautiful Bill, la única grande y hermosa ley, que fue presentada por la Comisión de Medios y Arbitrios el pasado lunes 12 de mayo. ¿Qué significa esto? Pues otro gancho al hígado, especialmente para las economías, no solo la de México, que recargan su dinamismo en este tipo de ingresos para mantener sanos otros indicadores económicos, como el consumo. En el caso de México, sabemos muy bien que las cifras récord que registra el dinero de connacionales enviado desde el extranjero no es necesariamente motivo de orgullo, como solía serlo para el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, porque esto solo refleja la falta de oportunidades laborales y de calidad de vida que los mexicanos no están encontrando en su propio país, teniendo que verse obligados a buscar oportunidades, especialmente en Estados Unidos, para enviar más dinero a sus familiares que se quedaron en México. En fin, harina de otro costal. Esto, por supuesto, que no le agradó en absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum, y enfática desde su conferencia de prensa matutina, tratando de mantener su cabeza fría, dijo que no estaba de acuerdo. Bueno, que había alineación incluso con todos los partidos políticos. Las remesas los unen con este asunto y desde su punto de vista es una medida arbitraria e injusta. Pero ¿saben quiénes también aplicaron la del frijol saltarín y están bien enojadas? Las fintech. Hacia la tarde del 14 de mayo, horas más tarde del posicionamiento de la presidenta Sheinbaum, la Asociación Fintech México, que encabeza Felipe Vallejo, valga decir director en Bitso, empresa muy conocida por ser un exchange de criptomonedas, pero que en realidad buena parte de su negocio inició y se mantiene en el sector de remesas, además de otras evoluciones que están teniendo como plataforma. Bueno, pues esta asociación, que hoy encabeza también, la más grande que agrupa a todas las empresas de tecnología financiera en el país, envió un comunicado rechazando también este impuesto del 5%. Enlistaron los efectos negativos, desde las afectaciones directas a millones de familias hasta el riesgo de que las personas comiencen a usar otros canales informales de envío difíciles de rastrear, con tal de evitar que les quiten 5% del dinero que envían a sus familias. La asociación FinTech, me parece, lo resume bien en la siguiente declaración, abro comillas. Esta medida representa un golpe directo al desarrollo de herramientas más seguras, eficientes y económicas. Cierro comillas. El documento menciona que el impuesto a las remesas enviadas al extranjero se aplicará a la persona que envía los recursos y las empresas que se encarguen del envío tendrán la obligación de recolectar el monto y entregarlo al Tesoro. La iniciativa plantea una excepción para los proveedores de envíos de remesas calificados, que se refiere a las empresas que establezcan un acuerdo escrito con el Tesoro para verificar que quienes envían las remesas son nacionales o ciudadanos estadounidenses. Respecto a este punto, la Asociación FinTech dice que la creación de estos proveedores autorizados va a disminuir la competencia e impondrá nuevas barreras de entrada, que podría provocar un incremento adicional en las tarifas para los usuarios finales, las comisiones, independientemente de su nacionalidad. Aunque también hay que pensar que, en dado caso, ahora sería ese impuesto de 5%, por supuesto, como lo decíamos, más esas comisiones de estas empresas que en México cada vez son más grandes y pequeñas, que le entran a este jugoso negocio, uno que al menos en el país aún no tiene un jugador dominante. Es la rebanada del pastel que todos quieren. La voz. Jueves de anuncio de decisión de política monetaria por parte de Banco de México. ¿Habrá sorpresas? Seguramente no, si nos apegamos a los pronósticos de la mayoría de los bancos y casas de bolsa que apuntan a que hoy vendría un recorte de 50 puntos base, casi unánime, porque según la última encuesta de expectativas de Citi, HSBC apunta a que será de 25 puntos base. Tenemos también a otro banco, JP Morgan, que aunque no ha participado en este ejercicio, también ve un nuevo tijeretazo de 50. La semana pasada, en el marco de la convención bancaria, aprovechamos para preguntarle a Gabriel Lozano, su economista en jefe para México y Centroamérica, cómo ve el panorama para Banjico ahora que el último dato de inflación al cierre de abril repuntó más de lo esperado. El dato de abril efectivamente salió un poco arriba de lo estimado, no nos preocupa en buena medida porque tuvo que ver con temas muy específicos de la Semana Santa, es un tema cíclico,
los componentes de la inflación subyacente, que es el que más se ve afectado por la aceleración o desaceleración económica. Hacia adelante se anticipa que va a tener un ajuste gradualmente a la baja, de tal manera que la inflación va a seguir su camino a la convergencia hacia las expectativas de largo plazo. Es difícil pensar que logra llegar al 3%. Banxico tiene que hacer su tarea de seguir enfatizando que su compromiso es el 3%, porque así es como se tiene que lograr una meta. El mandato. Exactamente, es un mandato, entonces tiene que ir hacia allá. Pero hay que recordar que históricamente ha sido bien difícil bajarla más allá de 3,5% de manera sostenida. Por lo mismo, las expectativas de inflación se ubican entre el 3,5% y el 4% en muchas ocasiones. En ocasiones tiene que ver con un escenario muy particular. Por ejemplo, en abril las expectativas de inflación aumentaron un poco más, claramente reflejando la preocupación de que podría haber un contagio de inflacionario de Estados Unidos hacia México por el tema de las tarifas. Conforme vamos viendo que las tarifas ya no es el escenario más preocupante de tarifa global del 30 a 20%, sino más bien un escenario que va a ir regresando más hacia el 8 o 9% en el peor de los casos, la situación inflacionaria va a ir mejorando gradualmente. Esto le va a dar espacio a Banxico para que siga reduciendo las tasas sin una preocupación tan grande desde el punto de vista del desanclamiento de las expectativas. El otro tema importante, y lo hemos mencionado también aquí, es la tasa real, utilizando las expectativas de inflación, se encuentra todavía en niveles muy elevados para la situación económica. O sea, en momentos anteriores de recesión en México no hemos tenido tasa restrictiva. O sea, la tasa tiene que estar por lo menos en un terreno neutral. Para eso tienes que llevar la tasa a 7%. Y eso te va a llevar la tasa real, ex ante, como se le conoce, a los niveles más elevados de este rango de neutralidad. Por eso para el próximo año necesitaría llevarla a 6% y en ese caso seguiría estando en la parte neutral. En los escenarios de recesión con Agustín Carstens, con Alejandro Díaz de León, tuvimos una situación en que la tasa real estaba entre el 1 y el 2%. Y estamos todavía entre el 4,5 y 5%. Tú recién acabas de ser considerado como uno de los mejores pronosticadores, me parece que en la parte de tasas de interés, pero aún así no quiero dejar de preguntarte, ¿cuál es el indicador sí o sí al que le tenemos que poner atención de aquí a que termine el año? Mira, efectivamente la tasa de interés de política monetaria, estimamos que viene en recorte de 50 puntos base justamente la próxima semana, el 15 de mayo, si no me equivoco, luego tenemos en la decisión de junio también, esperamos también 50 puntos base. Eso nos va a permitir entender qué tanto espacio se va generando o abriendo hacia los próximos meses. Muy importante, ¿qué va a pasar con la Reserva Federal? Si la Reserva Federal no baja tasas, el diferencial de tasas se va a comprimir y esto podría generar presiones sobre la moneda mexicana. Ahí es donde viene el otro indicador que yo creo que hay que ponerle un ojo muy especial. El peso no se ha depreciado como nosotros esperábamos, sin embargo, obedece más bien a la debilidad del dólar. No es una historia del peso en sí. Una situación de recesión, cuando tienes una moneda flexible, normalmente requiere un peso más débil. Y lo que hemos visto de la depreciación de cerca del 15% desde hace un año tiene más que ver con factores domésticos, lo que pasó con las reformas estructurales en el país, la incertidumbre de las tarifas. Ahora, cuando viene la parte recesiva en México y un escenario de un crecimiento muy moderado en Estados Unidos, en el mejor de los casos, debería también reflejar un peso más débil. Entonces hay que estar atentos a Banxico, la tasa de política monetaria, cómo se ve afectada, afectada por lo que pase con la Reserva Federal y qué pasa con el tipo de cambio. Bueno, ahí lo tienen. Banxico tiene que hacer la tarea y hay que vigilar esa tasa real. Este también es solo un extracto de una conversación más larga que tuve con el economista en jefe para México de JP Morgan el pasado 9 de mayo desde Nayarit. Diría imperdible porque hablamos de otros indicadores, la percepción de los clientes sobre las expectativas de los planes que presenta el gobierno en pro del desarrollo económico y hasta de los pronósticos del PIB. Ya de plano nos dice a cuál debemos de hacerle más caso, si al de 2025 o 2026. No se pierdan la entrevista completa, que podrán escucharla este jueves 15 de mayo, horas más tarde. Lo único que tienen que hacer es activar la campana para que puedan recibir el aviso de que el episodio está listo para que ustedes puedan escucharlo. El último sorbo. Ahora que se está llevando a cabo el cuarto foro ministerial China-CELAC en Pekín, la primera dama de Brasil, Rosângela da Silva, dio de qué hablar. Prácticamente se saltó el buzón de quejas y fue directito con el presidente Xi Jinping a decirle: controla tu TikTok. No es cierto. Por supuesto que no lo dijo con esas palabras, pero sí se quejó de lo que dice causa esta plataforma, efectos potencialmente nocivos sobre las mujeres y los niños, como la depresión y la muerte. Esto lo dijo durante una cena oficial, continuando así con una cruzada que traen contra las empresas de redes sociales que ya ha desatado la polémica en otras ocasiones. Planteó la cuestión después de que el presidente Lula da Silva pidiera a Xi que
que enviara a Brasil a alguien de su confianza para discutir la regulación de TikTok y de otras plataformas. Esto según lo declaró el propio Lula a la prensa, aunque negó las informaciones de los medios locales de que la maniobra de Janja, como se conoce a la primera dama, causara malestar con Xi, que era el anfitrión de esa cena. Él dijo, Janja pidió la palabra para explicar lo que ocurre en Brasil en relación con las mujeres y los niños. El presidente Xi dijo que Brasil tiene derecho a hacer regulaciones. Entonces Lula dijo, tenemos que regular. Va el contexto. Brasil ha estado presionando para reforzar la regulación de las redes sociales mientras Lula y el sistema jurídico en Brasil luchan contra la propagación de la desinformación en Internet. Y esto ha provocado la reacción de los conservadores y de algunas plataformas de redes sociales. Y la primera dama brasileña es quien se ha encontrado regularmente en el centro de esta tormenta. En noviembre pasado, por ejemplo, insultó a Elon Musk, dueño de X. Seguro se acordarán, fue en vísperas de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, mientras hablaba de la necesidad de combatir las noticias falsas, las fake news. Y esto provocó la ira de Musk, que cerró X temporalmente en Brasil. Ellos, la verdad, es que ya traen pleito casado, Janja y Musk, porque también se enfrentaron públicamente en 2023 cuando la primera dama sufrió un pirateo de su cuenta. Conclusión, no quitan el dedo del renglón, ni en Brasil ni en China. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter como @laestrategiamx, en Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.